Muy buenas tardes, mi nombre es Emanuel Zapata del 11º M. Hablaré sobre el tema respiración celular. La respiración celular es un proceso fundamental en todas las células vivas, mediante el cual se obtiene energía a partir de la degradación de moléculas orgánicas como la glucosa, que es un tipo de azúcar simple que actúa como una de las principales fuentes de energía para el cuerpo. Esta energía liberada se almacena en moléculas de ATP, trifosfato de adenosina, que son como bacterias para las células. ¿En qué organelo ocurre el proceso? La mayor parte de las reacciones de la respiración celular ocurren en las mitocondrias, o también llamadas las centrales eléctricas de la célula por su capacidad de producir ATP, esencial para mantener la homeostasis y el metabolismo celular. Tipos de respiración celular. La respiración aeróbica requiere la presencia de oxígeno. Es el tipo más común y eficiente de respiración celular. La glucosa se descompone completamente en dióxido de carbono y agua y libera una gran cantidad de energía. Mientras que en la respiración anaeróbica no requiere oxígeno. Es menos eficiente que la respiración aeróbica. Se produce una menor cantidad de energía y la glucosa se descompone parcialmente produciendo productos finales como ácido láctico o alcohol. ¿Qué nos dice la ecuación general balanceada de la respiración? Visualmente podemos representarlo así. La glucosa más el oxígeno generan dióxido de carbono más agua más energía ATP. ¿Qué más nos dice esta ecuación? Que el número de átomos de cada elemento es el mismo de los reactivos y los productos. Esto demuestra que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ecuación nos indica que la energía química almacenada en los enlaces de la glucosa se libera y se almacena en los enlaces de ATP. Buenas tardes, profesora Maricruz Cordero. Mi nombre es Lavi Santos y hoy le hablaré acerca de la glucólisis. ¿Dónde se da el proceso de glucólisis? El proceso de la glucólisis se da en el citoplasma celular. ¿En qué consiste? Consiste en una serie de 10 reacciones, cada una catalizada por una enzima determinada que permite transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, el ácido pirúvico. Estas enzimas son hexoquinasa, fosfoglucosa isomerasa, fosfofructoquinasa, aldolasa, trifosfato isomerasa, gliceraldehído, trifosfato deshidrogenasa, fosfoglicerato mutasa, enolasa y piruvatoquinasa. Formación del complejo acetil-coenzima A. La entrada del piruvato citoplasmático a la matriz mitocondrial se realiza a través de un sistema de transportadores mitocondriales. La primera reacción que tiene lugar en el camino catabólico aeróbico del piruvato es su descarboxilación oxidativa por un complejo enzimático situado en la matriz mitocondrial. El complejo piruvato deshidrogenasa que cataliza la siguiente reacción. Piruvato más nicotinamida adenina dinucleótido más coenzima A produce acetilcoenzima A. El piruvato durante la reacción libera dióxido de carbono y el NAD oxidado sale como NAD reducido. Debido a la gran variación de energía libre, la reacción es esencialmente irreversible, siendo esta la causa que justifica la incapacidad de convertir lípidos en glúcidos y la facilidad para convertir glúcidos en lípidos. Cada uno de los productos de la reacción permanece en el complejo unido de forma covalente para ser procesado enzimáticamente sin abandonarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Saulo Castillo. A mí me tocó describir en qué consiste la fosforilación oxidativa, dónde se da esa serie de reacciones y la importancia de esta parte del proceso para la obtención de energía. Fosforilación oxidativa es un proceso metabólico en el que se produce ATP, la principal molécula energética de la célula, a través de la transferencia de electrones en la cadena de transporte de electrones y la fosforilación del ATP. En este proceso, los electrones son transferidos desde moléculas ganadoras como NADH y FADH a través de una serie de complejos llamados proteicos en la membrana interna de las mitocondrias, lo que genera un gradiente de protones a través de la membrana.
¿Dónde se da esa serie de reacciones? Esta serie de reacciones ocurre en la membrana interna de las mitocondrias, las organelas presentes en las células eucariotas encargadas de producir energía en forma de ATP a través de la respiración celular. Importancia de este proceso para la obtención de energía. La fosforilación oxidativa es esencial para la obtención de energía en las células, ya que el ATP es la molécula que proporciona la energía necesaria para llevar a cabo todas las actividades celulares, como la síntesis, la contracción muscular, entre otras. Sin fosforilación oxidativa y la producción de ATP, las células no podrían funcionar adecuadamente y la vida de ellas no sería posible. Gracias. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Estefania Alfredo y les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, es decir, tiene una serie de reacciones químicas que van a ir en cadena, que aprovecha el cuerpo para realizar la respiración celular y obtener energía necesaria para nuestro cuerpo. En el proceso anteriormente mencionado, la glucólisis, obtuvimos el piruvato de 3 carbonos. Luego se descompone debido a la enzima llamada piruvato deshidrogenasa, produciendo la molécula llamada acetil-CoA, como se presenta en el diagrama del ciclo de Krebs. Esta se une a otra molécula llamada oxalacetato debido a la enzima citrato sintetasa, produciendo otra molécula. Así sucesivamente se repite el ciclo, produciendo moléculas de energía como el NADH, el FADH y el ATP. Por cada molécula de glucosa se producen 2 ciclos de Krebs. ¿Dónde ocurre este proceso? Este proceso ocurre en las mitocondrias, en el interior de la matriz mitocondrial. Las principales reacciones químicas son 8. Número 1. Condensación de acetil-CoA con oxalacetato. Número 2. Isomerización del citrato a isocitrato. Luego, la oxidación de isocitrato y liberación de CO2. Como número 4, formación de alfa-cetoglutarato y liberación de CO2. Número 5. Conversión de succinil-CoA a succinato. Luego, la oxidación de succinato a fumarato. Número 7. Hidratación de fumarato a malato. Y finalmente, la oxidación de malato a oxalacetato. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Daniela García y me correspondió los tipos de fermentación. La fermentación es un proceso metabólico esencial que ha sido utilizado por la humanidad durante miles de años para producir alimentos y bebidas como el pan, el queso, el vino y la cerveza. ¿Cómo ocurre este proceso? Este proceso ocurre cuando los microorganismos como bacterias y levaduras convierten los azúcares en otros compuestos, generando energía en ausencia de oxígeno. A continuación describen los principales tipos de fermentación, los organismos que los llevan a cabo y los productos que generan. Como primer ejemplo tenemos la fermentación láctica. Es donde el pirúo se convierte en ácido láctico sin liberación de dióxido de carbono, así produciendo ácido láctico y pequeñas cantidades de ATP. Seguimos con la fermentación alcohólica. Aquí podemos ver que el piruvato se convierte en etanol y dióxido de carbono, produciendo alcohol etílico, etanol, dióxido de carbono y ATP. Seguimos con la fermentación acética, donde el etanol se convierte en ácido acético en presencia de oxígeno limitado, y los organismos que se la realizan serían las bacterias acéticas, produciendo ácido acético vinagre. También tenemos la fermentación butírica, donde se produce el ácido butírico, dióxido de carbono e hidrógeno en condiciones anaeróbicas, produciendo ácido butírico, dióxido de carbono, hidrógeno y ATP. También tenemos la fermentación propiónica. El ácido láctico se convierte en ácido propiónico, dióxido de carbono y agua, así produciendo ácido propónico, dióxido de carbono y ATP. Muchas gracias.